permanece para siempre. Cristo reina. Aleluya. Aleluya. Se encienden las cámaras, se abren los micrófonos, todos se llaman apologistas, pero cuando atacan la escritura algunos pierden la voz. En las redes se levantó la nueva inquisición, mucho título en pantalla, poca definición. Dicen defendemos toda la verdad, pero el liberal se acerca y desaparece la confrontación. Uno niega la inerrancia, otro duda del milagro, otro llama mitología lo que Dios dejó plasmado. Y mientras tanto muchos callan evitando incomodar, porque perder seguidores hoy parece preocupar. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. ¿Qué será? ¿De qué lado están? Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿de qué lado están? tu palabra vencerá. Cristo reina para siempre. Aleluya, Aleluya. 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 No me vendas valentía seleccionando la batalla, golpeando al que está cerca mientras la duda avanza. Gritan herejía por un mapa profético, pero negar la resurrección parece académico. Conversación sí, pero sin capitular. Cristo habló con compasión, sin dejar de confrontar. No confundas mansedumbre con cobarde ambigüedad. Puedes debatir sistemas, pero nunca la autoridad, porque atacar las escrituras es golpear la cimentación. Sin la verdad revelada no queda salvación. Si la Biblia es la norma, que se escuche la verdad. Si eres guardia de la fe, no abandones tu lugar. Cuando el texto esté en peligro, cuando intentan negociar, la pregunta sigue viva: ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? contra el dispensacionalismo son un huracán, pero llega el liberal y se callan. Con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? la verdad permanecerá. La verdad, Permanecerá. la verdad permanecerá. Aleluya, Aleluya. 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 No es izquierda, no es derecha, no es escuela escatológica. Es la fuente, es la norma, es la base teológica. Puedes debatir el pacto Israel o el rapto también. Puedes discutir sistemas, pero no entierres la fe. Con que Dios os ha dicho. La serpiente no ha cambiado, solo cambio de escenario. Ya no llega entre los árboles, llega como comentario, con lenguaje sofisticado, doctorado y edición. Siembra dudas en la mente y las llama evolución. Deconstruye tu doctrina. Deconstruye la tradición. Pero al final del camino, cuando todo se cayó, queda el hombre como juez y queda Dios bajo revisión. No preguntamos qué etiqueta llevan, preguntamos qué autoridad gobierna. La escritura corrige al hombre, o el hombre corrige la escritura. ¿De qué lado están? Cuando atacan la palabra, ¿Dónde están? con la Biblia o con la moda digital, si la escritura está en juicio, ¿De qué lado están? ¿de qué lado están? Santo, Santo, tu palabra es eterna. Cristo vive, Cristo reina. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Doctor Enuel, defensa del Evangelio para llevar a las Escrituras. Y de hecho el pastor Rufat mencionó una historia que fue atacada recientemente, de que Abraham
no es el bíblico, porque no tenía la forma de cómo llegar ante Faraón, que cómo un faraón le iba a tomar la esposa a Abraham, cómo es posible si el faraón, cómo va a hacerle caso a la mujer de un pobretón, diciendo la escritura que Abraham tenía muchos bienes, incluso por eso se dividió de su sobrino, ¿no? Ah, Mira, ¿cómo se ve esta defensa del evangelio frente a ateos, agnósticos o cualquiera que se levante en contra de la existencia de Dios y de la palabra? para hablar sobre lo de Abraham, y después entro con la pregunta, porque muchas personas en las redes sociales dicen, bueno, no hay evidencia arqueológica de Abraham, lo que yo le dije, que las ciencias naturales sobreviven por encima de la revelación bíblica como tal. Yo le digo, pues, ok, mira, es verdad, no hay evidencia arqueológica de Abraham, te lo concedo, es más, te aplaudo. Qué bueno, chocolate por la noticia, como dicen los jóvenes. Bien, ahora te hago una pregunta. ¿Pitágoras tiene evidencia arqueológica? No, tampoco, no. Pero tú no niegas la existencia de Pitágoras, ¿verdad que no? No, entonces no niegues la de Abraham, para eso, para empezar. Pero volviendo a la pregunta, ¿verdad? Que es que la pregunta iba dirigida a que frente a estos ataques que hemos tenido, no solamente los inerrantistas, sino el cristianismo como tal, ante el ateísmo, ante el agnosticismo, cuando vamos a defender, cuando vamos a hacer apologética, si podemos utilizar herramientas que no necesariamente sean la Biblia exclusivamente. Bueno, yo parto, como bien dice el pastor Gilberto Rufat, de una perspectiva presuposicionalista. Que la persona que dice que eso es un argumento circular no se ha dado cuenta que cuando usted tiene una autoridad que es máxima, no puede apelar a otra autoridad para decir, bueno, apelo a esta autoridad para que me valide esto. O sea, eso no tiene sentido. Si la palabra de Dios es revelada por parte de Dios, ¿cómo voy a apelar a otra fuente para decir eso es un pensamiento circular? No es que es un pensamiento circular, es que no hay nada más grande que la palabra de Dios en ese sentido. Claro. Ahí hay un ataque directo a la infalibilidad misma de Dios en su palabra. Claro. Se va la sola escritura, se va. Entonces, la infalibilidad y la inerrancia están unidas en ese aspecto. Hay una relación simbiótica entre una y la otra, eso no se puede negar. Así que la persona que dice, no, los presuposicionalistas cometen un error circular. Es que están leyendo un librito de Brian Cohen de 5 perspectivas de apologética, donde William Lane Craig dice ese argumento y no se dieron cuenta lo que contestó el otro teólogo diciendo, pero es que ¿y a qué otra información voy a apelar? Si esa es la autoridad máxima, no es un argumento circular. ¿Por qué la lógica no es un argumento circular? Porque pensar lógicamente tiene que utilizar la lógica para definir precisamente eso. O sea, olvidé, eso es otra cosa. Pero volvemos. No es malo que yo pueda recurrir a una perspectiva, a una apologética evidencialista, a una apologética de conglomerados de sistemas apologéticos. De hecho, mi disertación se basa en qué hacemos cuando una persona te hace una pregunta, desde qué perspectiva le voy a contestar. Yo favorezco la presuposicionalista, pero no significa que puedo utilizar otras herramientas. Volvemos a... doctor Enoel, para entenderlo ahí, es decir, un fenómeno de la naturaleza, y nosotros tenemos distintas áreas, ¿verdad? Que nos hemos formado, usted como piloto, el pastor Rufat también ha tenido otras formaciones en otras áreas, yo como estadístico. Si alguien me lleva una evidencia y yo corroboro la evidencia, yo estoy viendo la naturaleza creada por Dios ahí. O sea, el agua hierve a cierta cantidad y estado de temperatura, metemos la mano, esa agua pasa de un estado de temperatura a otro. Yo no puedo negar eso porque la Biblia no niega eso tampoco. El apóstol Pablo dice que lo que de Dios se conoce, él lo manifestó, su eterno poder y deidad en toda la naturaleza creada por Dios. Continúe, doctor. Yo me baso nuevamente que aunque tengamos evidencia en la naturaleza y todo eso, están subordinadas a la autoridad de la palabra de Dios, que es lo que creen verdaderamente la sola escritura. Totalmente. Y entonces cuando ya traemos un método que va a juzgar la Biblia de que tenga o no tenga errores, pues entonces usted verdaderamente no se puede hacer llamar sola escritura, porque usted tiene una autoridad que va por encima de la misma palabra. Ahora, en el término apologético, mi disertación se basa en esto. ¿Cómo contestamos? ¿Qué método utilizo? ¿Es malo utilizar uno versus el otro? No, yo lo veo en una perspectiva ecléctica. ¿Bajo qué? Bajo la norma que norma todas las demás esas normas. La Biblia norma la perspectiva evidencialista, norma la misma perspectiva presuposicionalista, norma la perspectiva filosófica.
todo este tipo de conglomerados de cómo hacer apologética están que subordinados a la autoridad de la palabra de Dios. Y volvemos, sí, el texto de 1 de Pedro 3:15 tiene un contexto dentro del Nuevo Testamento, como bien explicó el pastor Rufal, pero recuerden que la primera parte de 1 de Pedro 3:15 está citando Isaías, capítulo 8, verso 13, y está hablando nuevamente de que nosotros tenemos que estar preparados para presentar una defensa con ese tipo de ataque. Y tenemos que presentarnos ante Dios aprobado como obrero que maneja bien la palabra, que no tenemos de qué avergonzarse. O sea, el texto de que debemos estar preparados de dar razón, logoi o logón, de nuestra esperanza con mansedumbre y respeto o reverencia, no dice como que debe estructurarse a esta razón exclusiva. O sea, no prohíbe utilizar evidencias históricas, argumentos filosóficos ni datos científicos siempre y cuando estos estén sometidos a la autoridad de la palabra de Dios. Tampoco exige que todo diálogo empiece declarando, bueno, tus presuposiciones son inválidas. No. El enfoque nuevamente, y en este caso la escuela de Cornelius Van Til, de Greg Benson, de John Frame, muestran que verdaderamente, y aquí es donde está el problema de por qué yo soy presuposicionalista y no necesariamente evidencialista, como dicen por ahí, rajatabla nada más. Porque es que no hay una neutralidad epistemológica. Los efectos no éticos del pecado, ¿qué hicieron? Dañaron todos los conceptos del hombre, incluyendo la razón. Así que cuando el ateo expone para razonar algo, lo está haciendo desde una perspectiva no ética que está dañada por el pecado, que tiene que ser sanada por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Utilizar la lógica, confiar en la uniformidad de la naturaleza o hablar de una moral objetiva está tomado dentro de ¿qué? Verdaderamente para que sea objetivo dentro de un marco cristiano, dentro de la palabra de Dios. Y de hecho, entonces, de esa única manera, evitamos el error de la razón humana que está corrompida por el pecado. O sea, ¿dónde puede volverse problemático cuando utilizamos estas otras perspectivas? Es que si se niega a presentar evidencia concreta basado en los enunciados que tiene la palabra de Dios, ahí se vuelve un problema. Cuando damos la impresión de que la fe cristiana no tiene apoyo en la realidad observable, sino en una declaración circular, ahí hay un problema, ¿verdad? Y lo vemos en el ejemplo de cómo el apóstol Pablo hizo apologética en Hechos capítulo 17. Él no fue directamente a citar la palabra de Dios. Él comenzó con algo que tenía en común. Veo vosotros, varones atenienses, que vosotros sois muy religiosos. Y allí he visto un altar al Dios no conocido. Y ahí entra entonces con el evangelio. Primero le habla en su idioma y luego utiliza la palabra de Dios. En otras palabras, la apologética viene siendo como la inyección que se introduce para entonces usted inocular al pecado para que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios en esa persona. Pablo, cuando fue allí, ¿qué hizo? Citó a los filósofos de su época. De hecho, Pablo, la instrucción que tiene Pablo de Tarso, habían dos universidades filosóficas. Pablo conocía bien los filósofos y le cita a sus propios filósofos. Pero entonces, ¿qué hace? Trae el mensaje del evangelio diciendo: a este Dios no conocido, el que hizo los cielos y la tierra, al que ustedes no conocen por nombre, a él es el que nosotros venimos a predicarle ahora, el cual en algún momento por la ignorancia dejó pasar muchas cosas, pero ahora se ha revelado por medio de su Hijo y nos ha dado a nosotros una vida nueva por medio de que de la obra de la crucifixión y de la resurrección. Entonces aquí es que se dividen las personas. Usted tiene aquellos que verdaderamente creen porque el Espíritu Santo le ha tocado por la revelación de la palabra, y aquellos que no creen porque nuevamente su corazón ha sido tan endurecido que prefieren creer a la creación y a las cosas creadas que al Dios creador. Y ahí se divide las personas en la resurrección. Y la resurrección es el elemento básico de la evangelización. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que toda apologética debe apuntar a la autoridad de la Escritura que revela un hecho histórico de la resurrección y nos lleva a preguntarnos: ¿y por qué Cristo tuvo que morir y resucitar? Pues déjame explicarte ahora. Porque la palabra nos dice ahora, como dice el pastor Rufal, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre todas las cosas,
de que hubo una caída y esa caída necesitaba ser pagada con una paga que tú y yo no podemos dar. Y cuando vamos a Romanos capítulo 3, Pablo nos dice, nadie busca a Dios, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, todos se han desviado. Y nos dice más adelante en Romanos capítulo 6 y en Romanos capítulo 5, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y ahora la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Nos lleva a Romanos capítulo 10, dicen que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Por medio de qué? Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo escuchado el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué? Para obtener salvación. Y eso viene por medio de qué? De la revelación de la palabra. Así que el presuposicionalista presupone la autoridad de la Escritura. ¿Pero por qué? Porque hay unos efectos no éticos del pecado que inhiben a la persona verdaderamente a poder creer. Esto no es meramente una cuestión intelectual. Tiene que venir el poder del Espíritu Santo, utilizar la palabra para romper ese aspecto intelectual y abrir un corazón nuevo para que la persona diga, ah, mira, sí, Señor, gracias por tu salvación y perdóname porque te he fallado. No es solamente intelectual, también es emocional, pero también es fideísta. No podemos negar el aspecto de la fe. Y ahí es donde caen estas personas, porque niegan el aspecto de la fe también, porque como han negado los milagros, a Dios no te puede hablar de una perspectiva fideísta. Todo tiene que ser blanco y negro. No. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. No necesariamente yo tengo que ver para creer. Tomás, has creído porque has visto y has tocado. Dichosos los que creerán en mí, que no han visto ni han tocado. Y ahí es donde viene el elemento de la fe, que viene nuevamente cuando el Espíritu Santo nos cambia a nosotros, y ahora estas cosas las podemos discernir porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Totalmente. No son las presuposiciones, no son las construcciones argumentativas, no es el intelecto, la voluntad, la formación, no es ni siquiera los recursos materiales que llevan a la persona a conocer a Cristo, es la obra del Espíritu Santo. No importa que nosotros conozcamos toda la ciencia totalmente, el pastor Rufai y el doctor Enuel dieron la centralidad del evangelio. Es que si el Espíritu Santo no obra, no hay nada. No hay debate, no hay catedrático, no hay teólogo, no hay quienes escriban, no hay quien busque a Dios, incluso dice la Biblia. Y es por la promesa del sello del Espíritu Santo. ¿Y a quién se le dio esa promesa? A un tal Abraham que existió de una manera, pero no es como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no estaba Sodoma y Gomorra, porque no hubo una batalla, porque Abraham no podía verse o estar frente al faraón, sino que es una construcción embellecida. No, la promesa que se le da a Abraham, la fe que Dios le dio a Abraham, la fe que es en esa simiente que es Cristo, que le pisa la cabeza a la serpiente, como dice Génesis, una historia totalmente real. O sea, no, esto mira, se me engrifaron los pelos a mí, porque es una de las preguntas que hicieron en el panel, gracias a los que están conectados en el canal del doctor Enuel. Mira, ahí le pusieron creo que esto es una ofrenda al doctor Enuel. Muchas gracias a los que mí, de verdad. También. Sí, ahí se ve, yo me doy cuenta. Somos un poquito más de 1000 personas conectadas entre los dos canales, doctor Enuel, no orgánico. Sí, parece que vinieron los ángeles a apoyarnos acá. Gloria a Dios que los santos ángeles, ¿verdad?, del Señor están acá, y el pueblo del Señor también, pues, escuchando esta disertación. Mira, Carlos, doctor Enuel. Tengo que detenerme un momento porque acabo de ver, y es una muy buena pregunta que hace la persona en el chat. O sea, presenten entonces los argumentos de la inerrancia. Pues mire, abra su Biblia y prepárese, ¿verdad? Mira, ay, Dios mío, pero ¿cómo así? Argumento a partir del carácter de Dios. Ese es el fundamento teológico central de la inerrancia. Dios es veraz y no puede mentir. Vaya a Tito capítulo 1, verso 2, a Hebreos capítulo 6, verso 18, a Números capítulo 23, verso 19. La escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y los escritores hablaron impulsados por el Espíritu Santo de Dios, segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Por lo tanto, lo que Dios dice a través de la escritura no puede contener error. Si la Biblia afirma algo falso,
Eso implicaría que Dios afirma algo falso, lo cual es incompatible con la naturaleza de Dios. Segundo argumento cristológico, que es el más fuerte para muchos. Jesús es la autoridad máxima. Su manera de tratar las escrituras es decisiva. Declaró que la escritura no puede ser quebrantada en Juan capítulo 10, verso 35. Afirmó que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se cumpliera en Mateo capítulo 5, verso 18. Trató como histórico los eventos de la crítica liberal, pues que la crítica liberal cuestiona a Adán, a Eva en Mateo capítulo 19, versos 4, a Noé y el diluvio en Mateo capítulo 24, a Jonás en capítulo 12 del libro de Mateo, la autoría mosaica en Lucas 24, 44, corrigió a los saduceos precisamente porque no conocían las escrituras en Mateo capítulo 22, verso 29. Si Jesús es Señor y no se equivocó, entonces su doctrina sobre la escritura es normativa. Negar la inerrancia implica en la práctica de que Cristo mintió en la escritura y eso es falso. Argumento apostólico. Los apóstoles recibieron autoridad misma de Cristo y trataron la escritura con la misma alta visión que el mismo Jesucristo tenía. Pablo llama a la escritura la palabra de Dios y la usa como una autoridad final. Pedro coloca los escritos de Pablo al mismo nivel de las otras escrituras en 2 de Pedro capítulo 3, verso 16. El Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento con plena confianza en su verdad histórica y doctrinal. Errores que no se van a filtrar. El argumento de la autoatestación de la propia escritura. La Biblia misma se presenta a sí misma como palabra verdadera y autoritativa. Nos dice el Salmo 119, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La suma de tu palabra es la verdad en el Salmo 119, 160. Santificaros en la verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Y aunque este argumento no es independiente, ¿verdad? Necesita los anteriores. Muestra que la propia escritura no se presenta como un documento místico, ni como un documento creado por otras culturas, ni es mixto, ni es la verdad. Argumento epistemológico de la coherencia. Si se admite que la escritura contiene errores, ¿quién decide qué partes son verdaderas y cuáles no? La autoridad final se traslada del texto, que es lo que yo vengo diciendo, al intérprete o a la cultura. Se pierde el criterio objetivo para la doctrina y la ética. La inerrancia no elimina las dificultades de interpretación, las vemos, pero si se mantiene que el problema está en nuestra comprensión, entonces lo hemos entendido correctamente y no en el texto. Argumento histórico eclesial. Aunque la palabra inerrancia es relativamente moderna, y eso se lo voy a regalar a ellos, la convicción de que la escritura es completamente verdadera es antigua. Los apóstoles lo mencionaron, los padres de la iglesia lo mencionaron. La Declaración de Chicago no es un invento de una doctrina del siglo XX, es una comprensión que se formuló frente a las reformaciones liberales del siglo XX y representa que el consenso de gran parte del evangelicalismo confesional. Así que hay una aclaración importante. Lo que en la inerrancia no significa que cada frase o preposición tiene que ver con un aspecto científico moderno. No es un libro de ciencia, pero habla de ciencia. De que no existan variantes textuales, eso lo aceptamos, pero no cambia ni altera nuevamente lo que el autógrafo tenía inicialmente. Así que significa que toda la escritura afirma lo que afirma, sí. De que lo afirma y dice que es verdad, sí. Atacar esos argumentos para la persona que hizo la pregunta, todavía le tengo más. Y si usted quiere más, olvídese, abrimos la Biblia y seguimos hablando sobre ella. Así que yo creo que le dio más que suficiente para dar a entender de que aquí sí hay argumento para sostener la inerrancia. Hermano Veloz, permítame decir algo brevemente para resumir lo que dijo el doctor Enuel. Si la Biblia no es inerrante, de verdad, vámonos al mundo, porque significa que Dios es mentiroso. Significa que Jesucristo no califica ni tan siquiera para profeta. Y significa que el Espíritu Santo falló en el proceso de inspiración porque parece que nada, cotejó algunos aspectos verdaderos y otros mentiras. O sea, echamos al suelo el todo. O sea, ¿cómo que no se ha contestado? ¿No están? O sea, ¿dónde está la mente de esa persona? ¿No ha escuchado? Es triste, hermano. No es atentar, es atentar con Dios, como Dios se ha revelado en las tres personas. Si Jesucristo mintió, que era lo que está diciendo el doctor Enuel citando las escrituras, no solamente no es Señor, no califica ni tan siquiera para un profeta. La pregunta es, si no es Señor y no es profeta, ¿quién rayos murió en la cruz? Un hombre no puede salvarnos.
El único que podía salvarnos era Dios mismo. Hay gente que no conoce la teología. No se trata de la muerte de alguien. Nadie podía morir, porque les recuerdo a los hermanitos que no se trataba de una muerte. Era un acto sustitutorio que demandaba que el que fuese a tomar nuestro lugar tenía que ser hallado por Dios santo, y no existía un solo hombre que hubiese podido hacer eso. Por lo tanto, sería Dios mismo entrando en el terreno de los hombres para salvar a muchos hombres. Así que entonces Jesús ni tan siquiera constituye un profeta. Entonces tenemos serios problemas con el cristianismo, pero yo no los tengo, porque yo le creo a la Escritura de tapa a tapa hasta con los mapas. Ah, esa es la frase del hermano Salvador Barragán. Eso es una frase, parece que yo no la tenía, no, yo la voy a copiar, voy a hacer una canción de esa frase. Para mí que había un predicador, creo que pentecostal. Sí, porque le he escuchado al hermano Barragán a usted ahora. Lo repetía y lo repetía. Y yo decía, yo entendía lo que él estaba diciendo. O sea, lo que está diciendo, yo tengo certeza de lo que la Escritura dice, lo que ahí contiene. Yo no voy a entrar en contradicción ni me voy a rebelar contra ellos. Eso es lo que pretende decir eso de una manera, ¿verdad? Jocosa, pero con convicción. Así que el que quiera poner en tela de juicio la palabra de Dios y lo que ello implica, me da pena, oramos. Está fuera de la voluntad de Dios. No temo decirte que estás en juicio contra Dios, que crees que tú eres quien está juzgando a Dios, y te recuerdo que tú eres quien vas a ser juzgado por Dios. La Biblia nos advierte que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Si nos advierte de llamar a un hermano fatuo y de lo que eso podría implicar en nuestro corazón, imagínese hablar en contra de Dios. Yo en ese asunto no me meto, yo los dejo a ustedes. Ustedes son los eruditos, no hay problema. Nosotros hemos perdido el tiempo, llevamos 30 años leyendo una Biblia con errores. La mía no tiene errores, tal vez la tuya, a lo mejor la tuya te la escribieron con lápiz, cómprate una buena goma para que la borre. La mía no, la mía está certificada con la convicción de que es palabra de Dios. No vamos a la palabra de Dios con incertidumbre, vamos con plena certeza y convicción, totalmente. Ya estamos terminando el tiempo. Yo les agradezco de verdad a ambos, y ahora sí fui yo que le dije, yo quiero que me aclaren a mí, por favor. Ahora fui yo que le pedí a estos hermanos. Vamos a terminar, hermano, y recoger la ofrenda y ya. No, porque es que han estado pasando tantas cosas extrañas, ¿no? Nebulosas en estos meses. Pero bueno, yo quiero también recordarle a los hermanos, aprovechar que estamos conectados también con el canal del doctor Enuel, que este próximo sábado, este que viene, sábado 27, vamos a tener una disertación de los hermanos vamos a decir, una charla, ¿no? Con aquellos que vayan a participar, gracias al pastor Jorge, que nos cedió con un costo, ¿verdad? Un Zoom donde pueden ir todos los hermanos, totalmente gratuito, para, así como estamos dialogando e interactuando en estos momentos con el doctor Rufat, pastor Rufat, y el doctor Enuel Hernández, pues vamos a estar con esta conferencia que hicimos, una promo humilde, ¿verdad? Con los pocos recursos técnicos, pero esperamos que les guste, y nos veremos este sábado 27 en esta charla con Salvador Barragán, el doctor Enuel Hernández, el pastor Rufat, y pues yo aportando un poquito también sobre la existencia de Dios, sobre la historia del cristianismo, desarrollo el hermano Barragán, el doctor Enuel Hernández ampliando un poquito esto de los argumentos de la teología liberal, y el pastor Rufat también pues abarcando todos los puntos que nosotros estemos presentando en un tiempo prudente. Así que escuchemos esta promo. Y el doctor Enuel Hernández, el hermano Salvador Barragán. Bueno, pues ya estamos entrando 25, en Carlos, creo que es el 25. Creo sábado, que el 27. Sábado 25, perdón, sábado 25. Sábado 25, exactamente. Yo pensaba que caía 27. Es este sábado 25. Vamos a estar compartiendo ahí. Entonces yo estoy colocando acá el enlace del grupo de invitados, ¿verdad? Para los que quieran compartir. Creo que se ve también en el canal del doctor Enuel Hernández. Es totalmente gratis, no tienen que, nada. Usted va allá,
la mejor aportación es su presencia y las preguntas y reflexiones que en unidad en Cristo podamos hacer. Doctor Enuel, esta es la pregunta que he dejado para el final, estaban haciendo ahí en el chat, y es una pregunta que yo creo que si no es con malas intenciones, ustedes pueden aclarar, tanto el pastor Rufat como usted, doctor Enuel. Quiero comenzar con usted. Las interpretaciones en nuestro pueblo, distintas denominaciones históricas y desarrollo luego de la Reforma Protestante. Somos un grupo bautista, otros son presbiterianos, pactuales, que tienen que tener mucho celo y lo tienen por la palabra del Señor, porque ellos se aplican al pacto, ahora como entienden las escrituras. Hay pentecostales, hay metodistas, están los luteranos también. Las interpretaciones de nuestras posiciones doctrinales invalidan de alguna manera la inerrancia de las escrituras o pudiesen de alguna manera armonizar, entendiendo de que podemos cometer errores, pero teniendo en cuenta de que es la palabra de Dios que puede corregirnos en algún momento. Adelante, doctor Enuel Hernández. Hay que entender nuevamente de que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que utilizar unas herramientas. Por eso yo creo que en cierto sentido la hermenéutica nos ayuda. Y sí, hay muchas interpretaciones para muchas veces algún texto, pero no invalida la inerrancia en la naturaleza del texto, porque las diferencias de interpretación son limitadas por nuestro conocimiento, son limitadas por el pecado que nosotros tenemos, son limitadas por las habilidades de los lectores, ¿verdad? Que si están interpretaciones distintas no prueba que el texto tenga un error. De la misma manera en que varios alumnos pueden entender mal un teorema matemático perfecto, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, hay diferentes tribunales que pueden interpretar de una forma distinta una constitución bien redactada, o que algunos médicos puedan discrepar sobre un diagnóstico de un paciente. El error está en la comprensión, no necesariamente en la fuente. Ahora, no, la pregunta que surge de esto es, ¿por qué hay tantas diferencias entonces? Bueno, porque hay presuposiciones distintas. El texto, muchas personas se acercan de diferentes formas. Hay pecado, hay orgullo, hay falta de herramientas, hay asuntos de distinto peso, ¿verdad? No es lo mismo discrepar sobre el milenio o del modo del bautismo que discrepar sobre la deidad de Cristo o el nacimiento virginal. Hay cosas y hay cosas, ¿verdad? O sea, lo que la inerrancia es y lo que no es, la inerrancia garantiza que el texto correctamente entendido es verdadero en todo lo que afirma. No garantiza que todos los lectores lo van a entender correctamente y que va a haber disputa. O sea, vuelvo y digo, las diferencias de interpretación son reales y saben que a veces son necesarias. Porque cuando hay una discrepancia, eso exige humildad, un estudio cuidadoso, una dependencia del espíritu y la comunidad con otros creyentes. Pero eso no invalida la inerrancia. Lo que pudiese invalidar la inerrancia es si Dios fuese mentiroso y sea el hombre mentiroso y Dios verá. Así que eso no afecta en nada. Correcto. Pastor Rufat. Sí, su micrófono, por favor, para que lo pueda encender ahora. Disculpa, creo que la palabra de Dios sigue siendo verdadera y que los acercamientos que nosotros podamos ir al texto y tener diferencias en cuestión de interpretación, el aspecto interpretativo bajo ninguna circunstancia, ya lo ha dicho el doctor Enuel y estoy totalmente de acuerdo con él, invalida ni muestra que haya contradicción en la escritura. Significa que yo no he podido entender el texto, significa que la metodología o el acercamiento fue el incorrecto, significa en ocasiones que me he convertido en una estación repetidora, porque te voy a ser bien honesto, la mayoría de las personas que hablan de lo que no les consta. No pueden dar evidencia de que han hecho realmente un estudio, que aunque podamos diferir, al menos puedan evidenciar que la conclusión a la que llegaron fue parte de un proceso que les llevó a llegar ahí. No, la mayoría lo que hace es buscar en una Biblia de estudio, buscar en algún librito, en algún comentario y simple y sencillamente tomarlo como válido y salir, espepitarlo y decir que eso es la definición. Entonces, las diferencias que nosotros podamos tener interpretativamente no invalidan, jamás invalidarán la palabra de Dios. Señalan pues que el error está en nosotros. Entonces, si el error está en nosotros, ¿cómo podemos ser nosotros los inerrantes y la Biblia no?
Hello, alguien que a lo mejor le tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, si pueden entender. O sea, el itinerante es el que habla. Yo no tomo esa posición. Yo creo que es una posición descabellada, de un arrogante, de un prepotente, de alguien que, aunque no lo sabe, asume una posición como si fuera Dios. Bueno, yo me despido ya básicamente, pues el tiempo avanzado, yo por lo menos ya tengo que terminar. Tengo compromisos para compartir con mi esposa Claro. comida. Así que si van a estar un tiempo más, yo al menos me despido. Agradezco el tiempo, le agradezco al doctor Enoel poder compartir aquí juntos. Y nada, hermanos, créanle a Dios. Yo no tengo nada que, de verdad, que créanle a Dios. Y si no le crean a Dios, pues de verdad yo no sé qué decirles. No sé qué decirles porque para mí el testimonio de Dios constituye no solamente una cuestión de un salto de fe o de yo tener fe en la Escritura. Es que es una vivencia existencial. O sea, yo sé quién yo era y lo que soy hoy. Claro. Si yo voy a hablar de la existencia, de la parte existencial, yo lo puedo ver en los cambios porque Dios nos salvó, pero nos salvó precisamente de nuestra antigua manera de vivir, de aquel viejo hombre que estaba viciado conforme a deseos engañosos. La realidad de lo que Dios ha hecho en mi vida, al menos en la mía, me imposibilitan decir que Dios no existe. Porque yo sería, sabrá Dios qué rayos si es que estuviera vivo. Y si estoy aquí por la gracia de Dios puedo hablar, es por la pura gracia y misericordia de ese Dios. Y sobre ese Dios voy a yo atacar, voy a invalidar, voy a hablar más de él. No, hermano, todo lo malo que usted quiera enseñar de mí es parte de mi pecado y de mi falta de crecimiento y que todavía soy discípulo. Pero lo que hoy soy, como Pablo dice, ya no soy el hombre que yo era por la gracia de Dios. Así que yo no voy a ir contra Dios. Y ustedes dicen, pero es que no estamos hablando contra Dios. Sí estamos hablando contra Dios porque no se puede separar. Bueno, a mí me reitero antes de despedirnos, no pueden separar el ataque a la inherencia de la Escritura del carácter de Dios. La palabra de Dios procede de Dios, es un ataque a Dios, no es una discrepancia, no es un problema de cómo nos acercamos al texto, es un problema con Dios. Ustedes tienen un problema en que no pueden aceptar lo que la Biblia dice, pero es un problema que ustedes tienen que resolver. Yo invito a los creyentes, hermano, usted no tiene que saber todas las respuestas. De hecho, yo no las tengo y, de nuevo, ni las pienso investigar. En la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo, porque el hombre natural no puede empezar diciendo que no entiende las cosas del espíritu y me voy yo a creer que yo diciéndole una definicióncita y citándole 4 eruditos ya él va a entender. Dios tiene que salvarlo. Y el propio Espíritu que lo salva lo lleva a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no solo nos lleva a Cristo, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Me despido, amados. Así que saludos y nos vemos luego, Dios mediante, si Dios lo permite. Bye bye. Si el Señor lo permite. Muchas gracias al pastor Rufat por su tiempo, ¿verdad? Nos dedicó a los hermanos para la gloria de Dios. Y bueno, para ir cerrando ya, doctor Enoel, ¿alguna reflexión, palabras finales también? Conferencia virtual Unidos en defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Panelistas invitados desde República Dominicana, el apologista y evangelista Carlos Veloz con el tema La existencia de Dios. Desde México, el apologista y evangelista Salvador Barragán con el tema Historia de la Iglesia de Cristo. Desde Estados Unidos, el doctor Enoel Hernández, catedrático. Y desde Estados Unidos, el doctor Gilberto Rufat, catedrático. En defensa del Evangelio de Jesucristo, como manda la palabra del Señor. Dad razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia. Sábado 25 de julio, 6 p.m. hora de República Dominicana. No se pierda este compartir totalmente gratis de manera virtual para que podamos juntos en unidad poder dar razón
de nuestra fe. Conferencia Unidos por la Palabra de Dios. Los esperamos. Sobre el tema. No, sin duda, mira, Carlos, el concepto nuevamente se puede llevar al ámbito de la conversación sana, pero ya cuando la conversación deja de ser sana y se convierte en epítetos para hablar exclusivamente de una persona, su trasfondo, su familia, pues ya deja de ser verdaderamente apologética, se convierte en bochinche. Mi llamado para todos, y no, o sea, voy a meter a todo el mundo en el mismo saco, es que, pues mire, si se va a hacer un video, hágalo en base a las evidencias que se están presentando, no a la persona. El poner epítetos, llamándole de aquí, de allá y qué sé yo, no ayuda en nada al cuerpo de Cristo. Por el contrario, lo que nos hace es quedar muy mal dentro del mundo, que cuando nos dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas, es porque debemos dar testimonio de quiénes somos. Eso no significa que vayamos a caer en un momento. Se puede volver algo acalorado y de momento, pero hay que reconocerle y decir, mira, no, se me pasó la mano, ya hasta aquí, pero tratar siempre de uno tener un buen testimonio en lo que estamos haciendo. Cuando vayamos a presentar defensa, hacerlo con mansedumbre y reverencia. Muchas veces, nuevamente, es que no le ha nacido o el Espíritu Santo no le ha revelado a una persona ese punto en específico. ¿Y por qué digo ese punto en específico? Porque es posible que yo no entienda un punto en específico porque el Espíritu no me lo quiera revelar en este momento. Tendremos la eternidad para sentarnos ante Dios y que Él nos explique todas las interrogantes que tenemos. Y si Él es un Dios omnisciente, tendremos preguntas por la eternidad y no vamos a exaltar todo lo que se va a conocer de parte de Dios. Pero por lo menos de este lado de la eternidad, nuevamente, aquí es donde se basa verdaderamente lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, ¿cómo dices que me amas a mí, el cual no has visto, si no amas a tu hermano, el cual has visto? Y ahí es donde verdaderamente tenemos que reflexionar como cristianos y decir, ok, mira, se me fue la mano, no se me fue la mano, de un lado y del otro. En ese llamado yo tengo que decir, mire, los cañones que están afilados y apuntándose el uno al otro, párenlo, vínenlo para otro lado y apúntenlo verdaderamente a quiénes son los enemigos. Porque, y aquí, perdona que me extienda, pero tengo que traer esto porque esto lo estudié cuando estaba en Filipos. Yo fui a Filipos, donde el apóstol Pablo caminó. Literalmente estuve en la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos hay una arena donde se hacían batallas de gladiadores. Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses, llama a la iglesia de Filipos y le dice, mira, estas dos mujeres que están aquí, diles que dejen de estar peleando entre ellas, porque estamos siendo prácticamente las merreír del mundo. Aquellas mujeres que ayudaban al apóstol Pablo se pusieron a batallar entre ellas mismas. Y la palabra que utiliza Pablo allí en el griego es una batalla de gladiadores romanos. En vez de ayudarnos a combatir las fieras que están afuera, nos hemos vertido juntamente a batallarnos con nosotros mismos. Eso no es cristianismo y eso trae divisiones. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Así que por eso es que yo, mire, a mí no me gusta mencionar nombres cuando estoy haciendo una refutación porque la refutación no va a la persona, va al argumento. Pero la gente dice, no, menciona el nombre porque Pablo mencionó directamente a la persona. Bueno, hay momentos que hay que hacerlo, pero recuerden, nosotros no somos el apóstol Pablo. No, pero el mismo Señor le dijo a los fariseos, tumbas emblanquecidas. Sí, pero nosotros no somos el Señor tampoco. Hay momentos que lo tenemos que hacer, sí, pero no todo el tiempo. Vamos a lidiar primero con los argumentos y si esa persona sigue insistiendo en su sesgo y se vuelve ya de una manera, pues entonces, como dice la Biblia, el apóstol Pablo, a estos contumaces es necesario callarle la boca y se le hace de una manera, pero eso conlleva unos pasos, que primero se le extiende la gracia a la persona y después entonces se le aplica la ley. Y eso yo creo que es, no solamente para mí, sino para todo el mundo, creo que es la mejor enseñanza que podemos dar nosotros en el ámbito de la apologética, aunque mi ámbito es más la teología, pero en la apologética yo creo que así es donde vamos a operar. Así que gracias, Carlos, gracias al pastor Jufá por compartir con nosotros y gracias a la audiencia también para estar aquí con nosotros. Y gracias sí a nuestro Dios que nos permitió que tuvimos pues esa buena disposición, más que todo para aclarar y para poder hacer una defensa de la Escritura conforme a la naturaleza misma de ella. Ella es perfecta, Salmo 119 lo establece muy claramente y pues bendecidos. Recordando nuevamente a los hermanos y amigos, nos vemos este sábado 25, 6 de la tarde, hora del Caribe, República Dominicana. Así que busque qué hora tiene usted, completamente gratis.
el doctor Enuel Hernández, el hermano Salvador Barragán, el pastor Rufat, y yo pues obviamente ahí también interactuando, compartiendo un poquito. Y pues gracias a Dios y también a la buena disposición del pastor Jorge Herrera, quien nos prestó su Zoom para que todos puedan estar ahí. Yo me voy a despedir con una canción que le gusta mucho al doctor Enuel. Al doctor Enuel le gusta mucho esa canción. Espero que ustedes también. Nos vemos en una próxima y que Dios, el que dio su palabra inerrante, infalible, les bendiga en el nombre de Jesucristo. Mira ese liberal, liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Ese. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Mira ese liberal panita. Nega inspiración pero predica en la cita. Habla de contexto pero lo limita. Y lo sobrenatural lo evita y lo quita. Dice que es crítico, puro intelectual, pero filtra el texto con mente secular. Quita lo que incomoda, deja lo cultural y convierte lo divino en algo opcional. Habla de amor sin santidad, de un Cristo sin autoridad, de un reino sin verdad, de una fe sin eternidad. No es ignorancia, es sistema en acción. Teología humana sobre revelación. Si el texto confronta lo llaman ficción, pero es la palabra la que trae convicción. Ay. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Ese. Su medio. Liberales, hijos del Dios sumerio. Cita Schreier Macher para redefinir a Bullman diciendo que hay que demitificar. Con Tillich quiere reinterpretar lo que Dios habló, lo quiere editar. Niega inerrancia con ambición, rompe la escritura sin compasión. Toma por retazo la voz del Señor y arma su propia versión sin temor. Dice la Biblia contiene media verdad, pero no es toda infalibilidad. La hace humana en totalidad y pierde su infalibilidad. Pero la palabra no va a caer, aunque el hombre la quiera torcer. Cielo y tierra pueden desaparecer, pero su verdad va a permanecer. Divide el texto, fuente por fuente, J.E.D.P. en su mente, pero ignora al autor omnipotente que inspiró todo perfectamente. Reduce milagro a explicación, llama mito al éxodo y resurrección, pero sin tumba vacía no hay salvación. Se le cae completa la teología en construcción. Mira ese liberal. Liberal babilónico. Mira cómo tuerce la verdad. Su medio. Liberales, hijos del Dios